Ahí está. Ahí empecé a grabar. Hola, Erwin. Hola, profesora. ¿Cómo Buenos estás? días. Buenos días. Les cuento que ya estoy grabando de tal manera que no, no cometer los errores que en otras ocasiones que me quedo atrasada y me falta una parte de la grabación. Hemos ido colocando las clases grabadas, la anterior la coloqué en Teams y la dejé también en Canvas, por si acaso, para que pudieran, dependiendo de lo que les resulte más fácil, irlas observando. Voy a iniciar esta clase, chicos. Esta es una clase un poquito más larga en el entendido que hay bastantes contenidos que tenemos que revisar hoy día. Así que espero que les guste la clase. Si algo no lo entienden, por favor vayan diciéndomelo y así vamos nosotros parando, vamos haciendo todos los altos necesarios de tal manera que la materia les quede bastante clara. ¿Ya? Me avisan también si hay alguien por ahí en el que se esté incorporando, porque cuando abro la presentación dejo de ver la pantalla del Zoom. Ya, chicos, aquí estamos. ¿Se ve mi pantalla? Sí se ve, profe. Gracias, Romina. Les cuento, vamos a iniciar el ingreso hacia los primeros organismos multicelulares. Recordar que hace tiempo que no nos vemos, el día 12 tuvimos feriado, feriado universitario, por lo cual no tuvimos clases ese día. Y la última vez que nosotros nos reunimos y conversamos estábamos todavía en los protistas. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de los protistas dijimos que eran animales unicelulares, que no son animales, perdón, me corrijo a mí misma, que son organismos unicelulares, ¿cierto? Eucariontes, y que ahí hay una mezcla de características que permiten muchas veces compararlos y asemejarlos con vegetales, animales y con hongos. Eso también marca a nivel evolutivo esta idea de que desde ese grupo se originan todos los grupos posteriores y los otros tres reinos que corresponden a fungi, animalia y plantae. Bueno, nosotros ahora ya entramos de plano en animalia, que es el reino que nos compete dentro de este curso. Los primeros organismos que vamos a ver dentro de este grupo animal, reino animal, son tres filum. El filum Mesozoa, que son organismos microscópicos muy pequeñitos y que solamente habitan en ambiente marino. Luego vamos a ir a ver Phylum Placozoa, que le pasa exactamente lo mismo, muy pequeños, microscópicos, que tienen solamente una especie viva al día de hoy y que están en ambiente marino también, y Porífera, y vamos a avanzar hacia los nidarios. Así que vamos entrando de lleno en esta clase. Por favor, me dicen por ahí si hay algún elemento que necesiten que lo vayamos repasando. Lo primero que necesitamos recordar el día de hoy son las teorías sobre el origen de los organismos multicelulares. En términos generales, hay dos teorías que se han levantado para explicar la presencia de los animales y estos organismos multicelulares. Y tienen que ver con lo que vimos anteriormente dentro de protistas. Fíjense ustedes, están aquí abajo dibujadas la teoría sincicial, aquí abajito, y arriba la teoría colonial. La teoría sincicial, para partir al revés, es una teoría que establece que los organismos animales se habrían originado a partir de un protista, ¿cierto? Primitivo, perdón, se me adelantó, un protista primitivo, ¿cierto? Que tendría estas características de ser sincitial. ¿Qué quería decir sincitial? Era un organismo que posee muchos núcleos en su interior, pero estos núcleos están diseminados dentro del citoplasma, es multinucleado. La teoría entonces establece que un protista de tipo sincitial
habría empezado en términos evolutivos a generarse divisiones que originarían la aparición de un organismo multicelular conformado por muchas células. Y ese primer organismo multicelular tendría una estructura que iría propendiendo hacia la bilateralidad, es decir, con una definición de zonas anteriores y posteriores, lo que daría origen a los primeros animales de condición bilateral. Esa es la primera teoría que trata de explicar el origen de estos organismos animales. La segunda teoría hace mención a que los organismos animales se habrían originado a través de un protista, de nuevo, ancestral, pero un protista muy parecido a las colonias de Volvox, de estas algas que se conforman, ¿cierto?, de una colonia de células flageladas que estarían haciendo esta imagen que se parece, si ustedes lo recuerdan, mucho a la gástrula cuando hablábamos de las etapas embrionarias, o mejor dicho, en esta primera etapa, a una blástula. Es decir, de hecho, parte de la teoría plantea que esta estructura es tan parecida a una blástula, que es una de las etapas embrionarias del desarrollo de los animales, que permite pensar que al igual como en el proceso de gastrulación, que hay una invaginación que forma dos tejidos, ¿cierto? Un endoderma y un ectoderma, aquí dentro de esta colonia se habría producido una invaginación formando estos dos tejidos, lo que originaría los animales de tipo radial. Entonces, si ustedes piensan, vuelven a rescatar la información, se van a dar cuenta que ambas teorías están explicando el origen de organismos animales, por una parte, el origen de los radiales y por otra parte, el origen de los bilaterales. Estas dos teorías para nosotros son importantes de mencionarlas porque nos van a permitir ir pensando en los siguientes filum. Como les dije, vamos a hablar de 3 filum iniciales. Filum Mesozoa. Fíjense en lo que dijimos recién en cuanto a la teoría sincicial o sincitial. Los Mesozoa son organismos microscópicos, parásitos de invertebrados, y se parecen mucho a un organismo como la teoría sincitial, un organismo conformado por muchas células, ¿cierto?, que están agregadas y en esa forma media bilateral. Es decir, los científicos, los biólogos, los zoólogos creen que es factible que este sea el primer organismo que se haya formado dentro del reino animal y corresponde a esta teoría sincitial. Como dijimos, estos primer filum Mesozoa es un filum que está compuesto de 2 clases, todos parásitos, y todos parásitos de organismos marinos, principalmente moluscos y cefalópodos, principalmente pulpos, dicho en otras palabras. Acá están los ciclos, no espero que se aprendan los ciclos, así que solamente es para mostrarles que hay diferencia entre machos y hembras, la hembra mucho más grande, el macho más pequeño, ¿cierto? Con un ciclo, con una etapa de vida libre en la cual se va a parasitar a otro nuevo molusco. Como lo muestra también esta imagen, en los mesozoa, que se sabe, ahí tenemos un pulpo, que estos parásitos se ubican y se alojan en la cavidad renal de este pulpo y ahí viven y se mantienen hasta que necesitan diseminar nuevos organismos para seguir sus ciclos vitales. Eso sería todo lo que nosotros vamos a mencionar hoy día de mesozoa. Siguiente filum, Placozoa. Como les dije, Placozoa también es un filum marino que tiene una única especie viva al día de hoy. Es un organismo muy, muy pequeño que puede llegar solamente hasta los 3 milímetros de tamaño y su nombre trata de referirse a una característica fundamental de él, que son animales planos, como si pareciera una verdadera tablita. Placozoa viene a ser nuestra representación de la segunda teoría del origen de los animales. ¿Se acuerdan que dije que la anterior era la sincitial? Y la siguiente, tengo una animación puesta en las diapositivas, por eso se están moviendo tan rápido. La siguiente teoría habla de la teoría colonial.
Bueno, Placozoa parece una verdadera colonia, como una verdadera gástrula que flota en el mar. Es un saquito que flota con dos capas de tejido, una capa interna y una externa, y son tan primitivos que se considera que son prácticamente un fósil viviente. Este animal tiene solo una especie y que es Trichoplax adherens. Todo lo que vamos a hablar de Placozoa. Son dos filum que solamente los mencionamos para relacionarnos con nuestras teorías que estábamos refiriendo. Siguiente filum, y aquí nos vamos a demorar un poco más. El filum Porífera, si seguimos avanzando en esta reorganización y en este avance de la complejidad dentro de los animales, se van a dar cuenta que el filum Porífera, nuevamente, su nombre se refiere a que son animales cuyo cuerpo está formado por muchos poros o cavidades. Porífera son ya organismos pluricelulares. Aquí nosotros encontramos una diversidad de células distintas y hay células con roles diferentes distribuidas en el cuerpo. Dice laxa porque las células están todavía unidas con una sustancia gelatinosa, viscosa, sobre la cual se distribuyen. Por ende, no es una estructura con tejidos propiamente tal como en el caso del resto de los animales. Como decíamos anteriormente, tienen el cuerpo cubierto de poros y dentro de los poros hay también algunos que son para el ingreso del agua, que se llaman ostiolos, y otros que son para la salida del agua, que es el ósculo, que es el más grande que uno ve siempre acá arriba. Todas las cámaras le permiten que esté fluyendo agua, entrando y saliendo constantemente, porque estos animales se alimentan filtrando, recogiendo todos los que anteriores que habíamos visto, protistas, ¿cierto? Y plancton que esté flotando en el agua, y a través de esto se están alimentando. En la simetría podemos encontrar algunos que pueden tender a la simetría radial, pero en general decimos que los poríferos son asimétricos, porque tienen estas formas, las esponjas, que van perdiendo la simetría. Como también mencionamos, en porífera existen ya algunas células bien definidas y se habla de que hay algunas células que se coordinan y se disponen como la cubierta epitelial de este porífero, y por eso se habla de que hay una epidermis formada por pinacocitos. En el interior, muchas cavidades que están cubiertas de otro tipo de células que es muy particular y que le permite alimentarse, que son los coanocitos, y todas ellas disgregadas en esa sustancia laxa gelatinosa que es la mesoglea. Vamos a seguir con las próximas diapositivas viendo más detalles de los poríferos. Recuerden que anteriormente cuando vi protistas hablé de este término sésil y dije que sésil eran todos estos animales que viven fijos, pegados al sustrato y que no se pueden mover. Volviendo entonces a los poríferos. Poríferos tienen muchas células distintas. Decíamos, tenemos los pinacocitos que van a formar esta como piel, ¿cierto? Que cubren todo el borde de la esponja y que están aquí dibujadas en color morado. Dentro de estos pinacocitos van a haber algunos que forman una cavidad interna para que pase el agua. Van a entonces transformarse en porocitos. Estos porocitos van a permitir, ¿cierto?, generar poros para ingresar el agua y, como ustedes lo deben estar ya deduciendo, la esponja ingresa, se llena de agua y esta agua va también permitiéndole alimentarse y va saliendo una vez que ingresó. Otros tipos de células, coanocitos. Los coanocitos es una célula flagelada que le permite alimentarse a la esponja. Con ese flagelo atrapa las partículas de alimento y las introduce al interior de la célula para que se produzca la alimentación. Amebocitos, que es otro tipo de célula, que van a poder generar diferentes tipos de células y funciones. Algunas, si secretan espículas, que son estructuras duras,
van a constituirse en esclerocitos. Si van a secretar fibras de esponjina, van a constituirse en esponjocitos. Si secretan colágeno, van a constituirse en colentocitos. Y si secretan, ¿cierto? Hay dos tipos de colágenos, colágeno fibrilar y colágeno no fibrilar, vamos a tener los focitos. Las espéculas que estaban mencionadas ahí son estructuras duras, como verdaderas espinas, y estas le dan la consistencia y la dureza, la rigidez a la esponja. La esponjina y el colágeno también le permiten generar esta estructura más rígida donde se van a insertar esta mesoglea y estas células que andan flotando. ¿Vamos bien hasta aquí? Aquí hay un corte, por ejemplo, de la esponja para poder ir viendo con más detalle. Teníamos la epidermis, ¿cierto? Este pinacodermo formado por los pinacocitos que aquí están dibujados de color naranja. La mesoglea, que es como una gelatina celeste en este dibujo, donde van a estar flotando otro tipo de células, y entre estas células que van a estar flotando nosotros encontramos al esclerocito, que ya dijimos que iba a formar espículas, vamos a encontrar a los amebocitos, vamos a encontrar a todas las otras células que van a estar dispuestas. También por el interior, por toda la capa interna de una esponja, siempre va a estar rodeada de coanocitos, que son las células que llevan el flagelo y que le permiten alimentarse. Esto es un corte de una esponja común y silvestre. ¿Cómo funciona esta esponja entonces? Decíamos, por todos estos poros va a estar entrando agua, ¿cierto? Esta agua que va a ingresar al interior de la esponja va a llevar múltiples partículas que le van a permitir alimentarse a la esponja. Recuerden que es un animal. Los animales, una de las principales características es ser heterótrofo. Necesitamos comer alimento que se produce en otro lado. Nosotros no somos capaces de producir nuestro propio alimento. Todas estas partículas de alimento, con el flagelo, fíjense, las va atrapando el coanocito, y el coanocito además tiene un collar ciliar, es decir, tiene aquí una serie de cilios que forman un verdadero collar alrededor del flagelo que le permite hacer un tubo para que estas partículas ingresen. Una vez que las partículas ingresan a la célula por fagocitosis, las partículas van a ser trasladadas a los amebocitos, donde se va a producir la digestión celular. Y aquí hay que acordarse de los cursos de biología general. Una digestión celular a través de enzimas, ¿cierto? Lisolíticas que van a permitir ir disolviendo estos alimentos y poder ser utilizados. Los desperdicios van a salir de nuevo por aquí, por este coanorcito, y se van a ir con el agua que está fluyendo. Esa es la forma en que las esponjas logran alimentarse. Y para eso es fundamental la presencia del coanocito. Esta imagen me muestra más en detalle lo que está sucediendo. Está ingresando, ¿cierto? Estas partículas que son atrapadas en el agua, son atrapadas por los amebocitos. Los amebocitos, aquí se produce la digestión, todo lo que son los desechos los liberan de nuevo y se van hacia el exterior. Y ya tenemos nosotros nuestra esponja y su forma de alimentación por fagocitosis. ¿Qué más sabemos nosotros de las esponjas? Decíamos hace un rato que las esponjas tienen esta estructura dura, este esqueleto, que dicho sea de paso es lo que queda de la esponja cuando se vendían antiguamente las esponjas de baño. Todavía en algunas partes venden esponjas de baño. Lo que la gente usaba para bañarse era solamente la estructura esquelética externa de la esponja. Aquí todas las células que mencionamos anteriormente, coanocitos, amebocitos, pinacocitos, todos se murieron. ¿Y qué es lo que quedó? Quedaron las fibras de esponjina, que aquí me las está mostrando al microscopio, y las espículas.
que estaban insertas dentro de estas fibras. Eso le daba la característica a la esponja cuando la gente se bañaba, ¿cierto? De poder como frotar la piel, ir sacando las células descamadas. Hoy en día prácticamente las esponjas de baño que nosotros usamos, ninguna es esponja animal, de origen animal, son sintéticas, porque se han hecho mucho más costosas las esponjas de origen animal. Sin embargo, todavía yo creo que ustedes lo van a ver, que existe un comercio de esponjas de origen animal y dice siempre que es esponja marina, si es que esta es esta estructura. Abajo esta misma lámina nos está mostrando que las espículas tienen distintas formas. Acordarse que las espículas dije que eran como espinitas. Estas espículas están diseminadas en toda la esponja y le ayudan a generar esta estructura rígida. Las espículas pueden ser de dos materiales, de sílice, es decir, de un material similar al vidrio, o de carbonato de calcio. Esto es importante que lo mencionemos porque las tres clases a nivel taxonómico de esponjas que existen tienen diferencias en de qué están hechas sus espículas. Por otro lado, las espículas pueden tener 6 puntas o 6 ejes, como las que están mostradas aquí. Si yo las cuento, me voy a dar cuenta que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntas. Lo mismo pasa con cada una de estas. Cuando las espículas tienen 6 ejes y son de sílice, son propias de la clase Hexactinellida, que es una de las 3 clases taxonómicas de esponjas. Cuando las espículas son de sílice, pero tienen 2, 3, 4 puntas, nunca 6, son propias de la clase Desmospongia. Y cuando las espículas son de carbonato de calcio, independiente de la cantidad de puntas que tengan, son de la clase calcárea. Y ahí tengo mis 3 clases taxonómicas de esponja o del filum porífera. La esponjina dijimos que, recuerden que es este entramado que lo van a tener independiente de la clase que hemos mencionado anteriormente y que está constituido de esponjina. ¿Qué más podemos nosotros decir de las esponjas? Bueno, las esponjas, como ustedes ya lo estarán detectando, son animales con estas células dispuestas en esta estructura de la mesoglea laxa y se alimentan por fagocitosis. Para eliminar los desechos, la excreción y la respiración se hace por difusión, porque viven en ambiente marino. Hay una reacción muy básica a estímulos locales. Y sabemos que no tienen un sistema nervioso, por lo cual es una reacción a nivel celular. Los adultos son de tipo sésil, es decir, viven adheridos al sustrato, pero en las etapas larvales, las larvas son capaces de nadar y moverse y esto les permite la dispersión a las esponjas. En cuanto a la reproducción, las esponjas se pueden reproducir de forma asexual y de forma sexual. Si nosotros nos concentramos en la reproducción de tipo asexual, tenemos que pueden reproducirse por la formación de yemas, es decir, que le sale una nueva esponjita, una yema, ¿cierto?, que emerge y cae al exterior conformando un nuevo individuo. Pueden fragmentarse, siempre digo yo como en la serie de Bob Esponja, ¿cierto?, partirse en trozos y de este trozo generar una nueva esponja, o pueden generar una estructura de resistencia llamada gémula. La imagen en gris aquí está mostrando cómo se forman las gémulas, y lo que me está mostrando es que la gémula se estructura al interior de esta mesoglea agrupando a células, ¿cierto?, del tipo arqueocitos y rodeándolas con estructuras que incorporan inclusive toda una serie de espículas de protección, generando esto,
una verdadera gémula, que es una estructura como una espora, si lo pudiéramos asemejar a algo de otras características, pero similar, y que en su interior lleva células totipotenciales que son capaces de generar toda la estructura de una nueva esponja. Entonces, los arqueocitos son células que tienen esta posibilidad de generar cualquier otro tipo de célula. Una gémula le permite a una esponja mantenerse en zonas incluso de desecación y le significan una excelente forma de reproducción asexual. En general, a través de estas espículas se quedan adheridas, se agarran al plumaje de las aves y eso les permite trasladarse de una laguna, de un cuerpo de agua a otro cuerpo de agua y poder ir propagando la especie de esponja en particular. En cuanto a la reproducción sexual, esta lámina me va a permitir aquí mostrar también un poco de la yema. ¿Se acuerdan que dijimos que podían formar yemas y que es una de las formas de reproducción también asexual? En cuanto a la reproducción sexual de los poríferos, tenemos que al interior de la esponja se van a poder formar células de tipo sexual masculinas o femeninas que también tienen su origen a través de los arqueocitos. Estas células van a las masculinas, como buen espermatozoide, van a salir al exterior al encuentro de un óvulo, ¿cierto? Lo van a fecundar y esto va a permitir la formación de una larva. El estado larval de las esponjas es un estado que es capaz de nadar y desplazarse en el ambiente acuático, pudiendo llevar a esta nueva esponja a otros lugares y así generar una nueva colonia. Hay dos tipos de larvas que se forman dentro de las esponjas. Las larvas anfiblástulas, que son propias de las esponjas que van a tener la forma de ciconio. Y aquí vamos a avanzar un poquito con las formas de las esponjas. La forma de ciconio es una forma de esponja como una botellita. Fíjense aquí en esta imagen de abajo, es una verdadera botellita. Entonces, las larvas anfiblástulas van a formar esponjas de tipo ciconio y la larva de tipo parenquímula va a formar esponjas de tipo asconio, que es como una bolsa, un saquito. Nuestras tres clases de esponjas del filum porífera se caracterizan por, como dijimos anteriormente, una serie de canales y poros por donde se puede mover o ingresa y sale agua. En el caso de la clase calcárea, la presencia de espículas de tipo calcáreo, ¿cierto? En el caso de las otras dos clases, las espículas van a ser de tipo silicio. En el caso de las hexactinélidas, siempre las espículas van a tener 6 rayos. Y a diferencia de ellas, las desmospongia, las espículas nunca van a tener 6 rayos. Lo otro que dice esta lámina es que en el caso de las desmospongias, ¿cierto? Hay a menudo presente redes de espongina. Ahí tenemos los rasgos principales de nuestras 3 clases de esponjas. Lo último que nos falta por mencionar son las formas. En cuanto a las formas, les comentaba que existen 3 formas para las esponjas. La forma ascón o asconoide, la forma sicón o siconoide y la forma leucón o leuconoide. Yéndose a las formas, el ascón
es una forma, es la más básica, la más simple de las tres, y constituye una botella, ¿cierto? Esta forma como de tubo, sin que se produzcan pliegues dentro de la piel o dentro de las capas de la esponja. Es decir, es una forma bastante simple donde tenemos solamente una capa que crece como una verdadera jarra o botella. Y está presente en las esponjas de la clase calcárea. La forma ciconoide, que la mencionamos anteriormente, tiene esta forma, ¿cierto? De nuevo como botella, pero acá, a diferencia de la anterior, existen como diversos pliegues que forman trabéculas. Esto le da mayor superficie de filtración a la esponja. Por lo tanto, se considera que es mucho más eficiente y más evolucionada. Está presente en la clase calcárea y hexactinélida. Y la última forma, la de leucón, que es la forma que parece un saquito, yo me equivoqué hace un rato, la forma de leucón se parece mucho a un digüeñe, es una forma que es una verdadera bola que permite muchas zonas de filtración y muchas zonas de absorción. Si ustedes se fijan, aquí está dibujado en rojo dónde están los coanocitos, en amarillo siempre nuestra piel, este pinacocito o pinacodermis, mesoglea en lo gris. Al referirse a esta forma de leucón nos damos cuenta que aquí hay más lugares donde filtra, hay mayor capacidad de alimentación, por ende es una forma mucho más eficiente. Y está presente en los tres tipos de clases de esponjas, tanto calcárea, hexactinélida como desmospongia. Tenemos algunas imágenes de esponjas. Aquí tenemos el ascón, que decíamos que es la más simple, ¿cierto? Incluso se la considera la más primitiva. Por lo mismo son las que son más pequeñitas en tamaño y generan tubitos, pequeños tubos. La forma de sicón, esta botella ya más grande que tiene estas trabéculas, estas como pliegues al interior, que le da mayor superficie, ¿cierto?, de absorción. Tiene un aspecto más radial, mucho más tubular, mucho más evolucionada. Y la última, la leucón, que es una bolita que parece un digüeño, decía yo. Se la considera la más evolucionada de todos y le permite también a las esponjas ser de mayor tamaño. Aquí podemos encontrar las esponjas más grandes del planeta. Abajo les puse un sitio, que es una galería de imágenes de la universidad, una universidad española, la Complutense, si no me equivoco. Y este sitio, a ver si me puedo mover. Sí. Estoy esperando que lo abra mi computador, que también está un poquito lento. Aquí me voy a cambiar de página. Aquí les voy a mostrar la página de la Complutense. Espero que la estén viendo. Tiene una galería de poríferos. Y está bastante buena la galería porque nos permite ver lo que nosotros en este minuto no vamos a poder hacer. Tiene muchas fotografías de imágenes de vistas al microscopio. Por ejemplo, aquí están las espículas, para que ustedes se den cuenta que las espículas son verdaderas espinas, ¿cierto? O agujitas. No sé si las están viendo. Espículas de tipo calcárea, que son parte de la estructura de la esponja. Podemos también ver algunas esponjas, trozos de esponjas que están puestos aquí dentro de las imágenes. Está muy buena esta galería. Si tienen tiempo, traten de revisarla. Hay muchas fotografías que van a ayudar a ir conociendo más de las esponjas a través de estas imágenes que están puestas en esta universidad. De hecho, de aquí saqué una de las que les coloqué ahí. Aquí tenemos otra imagen de las esponjas con sus poros para que podamos ir reconociéndolas.
¿Alguna duda al respecto hasta este minuto? He hablado rápido. Yo creo que nada que una vista a la clase nuevamente más tarde no solucione. Sí. Me devolví al PowerPoint. Espero que lo estén viendo. Las tres clases de esponjas que mencionábamos, ¿cierto? Calcáreas, demospongias, hexactinélidas, o también llamadas vítreas, porque se ven como si fueran, miren, fíjense ahí como de vidriecito. Esta también tiene las características principales. Las espículas son, ¿cierto?, calcáreas o calizas en el caso de la clase calcárea, de 1, 3 o 4 rayos, todas marinas, con las tres formas, asconoide, ciconoide, leuconoide, algunos ejemplos de especies, en Desmospongia, espículas de sílice, nunca de 6 rayos, tienen espongina, la forma leuconoide, casi todas marinas, también algunos ejemplos aquí, me dice incluso que Espongila y Cliona son esponjas de baño de las que se venden tradicionalmente, Hexactinélida, espículas de 6 rayos, ¿cierto? Forman a menudo una red con el cuerpo cilíndrico en forma de tubo, con la forma ciconoide o leuconoide, todas marinas, y uno de los ejemplos, Euplectela. Les quiero pedir que entren a Jamboard a través de este sitio que está puesto aquí abajo. Voy a ver si se los puedo compartir también ahí en el chat para que puedan entrar más fácil. Sí, por favor, porque no me deja. Sí, vamos a compartirlo en el chat para que puedan ingresar. Aquí vamos, calma, la paciencia es parte de, como es el dicho, la paciencia es una virtud. Sí. Y nos vamos al chat para que puedan entrar a Jamboard. Ahí se fue. Lo acabo de compartir en el chat. Está cargando. Me sale ponífera y ni da ni nada. Por ahora. Sí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a aprovechar, porque este es un pequeño repaso, características de los poríferos, tiene que decirle. Lo que yo quiero, y ustedes ya conocen esta plataforma, así que ya hemos interactuado con ella en otras ocasiones, que me vayan colocando algunas características de los poríferos, de lo que hablamos ahora recién. ¿Qué se acuerdan ustedes? Recuerden que aquí cada uno de ustedes queda identificado con un animalito arriba, así que siéntanse en plena libertad de colocar lo que se les haya grabado como ideas de cuáles son las principales características de los poríferos. A ver cómo nos va con este pequeño repasito de que yo sé que no va a ser completo, como por ahí dijo Diego, con un repaso posterior de la clase entraremos ya a consolidar contenidos. Vamos, anímense. Tienen dos opciones de colocarlos. Escribiendo, como lo están haciendo dos, o pegar post-it, que son notitas adhesivas, que también les permite acá la barra de herramientas, como a ustedes les resulte más cómodo, chiquillos.
Bien. Tenemos ya 2. Bien, súper bien. Hoy vamos, excelente. Nos ha aparecido aquí, tienen poros, perfecto, los cuerpos están formados por múltiples poros, ¿cierto? Por ahí alguien puso, viven en el agüita, totalmente cierto, tanto agua dulce como agua salada. Recordar que hay esponjas en el mar y esponjas en los eh, lagos, lagunas. Los poríferos carecen de tejidos auténticos, exacto. No tienen tejidos, pero tienen células distintas y les permiten estas células ir conformando todas las estructuras de su cuerpo. Además, ahí me pusieron, tienen los amebocitos que pueden reproducir. Me falta mover, que la muevan un poquito para leer el resto de esa acotación. Tienen poros, espículas, reproducción sexual y asexual, son sésiles, su esqueleto se llama esponjín y se utiliza para el baño, perfecto. Son asimétricos, claro, están dentro de nuestro grupo de los que, si bien es cierto, algunos podían tener simetría radial, en el conjunto siempre las referimos como aquellas que no tienen simetría, ¿cierto? Tienen orificios donde sale el agua que se llaman ósculos. Súper bien. Ósculos y ostiolos. Y los ostiolos, acuérdense, por donde entra también. Los amebocitos, que son células que pueden reproducirse, construir espículas y alimentarse. ¿Cuál es la célula con la que se alimentan? Con la que atrapan el alimento. ¿Cómo se llama la celulita con la que atrapan el alimento? ¿Quién me lo coloca por ahí? ¿Quién se acordará? Teníamos una célula con la que atrapan y tiene un flagelo así, chum, chum, como un látigo. Bien, perfecto. Súper bien. Coanocito. Perfecto, chiquillo. Estamos. Esto ha sido ideal. Vamos a volver a nuestra presentación. Fíjense en dos cosas con esto que ustedes fueron colocando acá. De las esponjas, a nosotros nos interesa aprender y reconocer que son estos primeros animalitos que ya pasamos a ser agregados de células y con células distintas y roles bien definidos, porque recuerden que los otros dos films que mencioné anteriormente los pasé muy rápido porque son muy simples, los colocamos para que ustedes tengan conocimiento de esta línea de avance, pero ya en poríferos nos detenemos. En poríferos a nosotros nos interesa porque es este primer grupo con células diferentes, con estructuras ya bien definidas, con roles que están ejecutándose, y además porque tenemos ya la aparición de estos incipientes tejidos que no son tejidos propiamente tal, pero que van avanzando en esa línea.
Bien, nos vamos a devolver entonces a la presentación. Ustedes me van diciendo siempre si se ve lo que yo creo que ven. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, profe. Gracias. Sí. Ahora nos vamos a dar un salto, pero gigantesco, nos vamos a ir a los nidarios. Fíjense que esta clase está bien comprimida, porque la próxima semana vamos a tener el receso universitario y después de eso nos viene el certamen, así que vamos a tratar de avanzar, pero yo creo, estoy súper contenta porque tomaron lo medular de porífera. Vamos a nidario. Ahora sí, ya vamos a hablar de un filum donde aparecen tejidos. Como ustedes se dieron cuenta, en los poríferos dijimos que ahí estábamos recién empezando y tenemos células de distinto tipo, pero está esa mesoglea donde están flotando un montón de células, entonces no estamos todavía en esta estructura de tejidos como tal. Sin embargo, cuando pasamos a nidaria, incluso aquí hablamos de que son organismos diblásticos. Si ustedes se acuerdan, este término lo hemos usado anteriormente. Y cuando entramos e introducimos el término diblástico, estamos diciendo que aquí tenemos dos tejidos, dos tipos de tejido muy bien definidos. Tenemos el ectoderma y el endoderma. Entonces, en estos animales vamos a estar siempre pensando en animales que tienen una capa externa de tejido, ¿cierto? Que aquí están celestito, el ectoderma, y una capa interna que va a ser el endoderma, que está dibujado en este caso como anaranjado. Además, fíjense en otra cosa, me está mostrando que en el interior tengo una gran cavidad. ¿Qué más me está mostrando esta diapositiva? Que hay dos formas clásicas en el caso de los nidarios. La forma de pólipo, que es como un verdadero florerito, y la forma de medusa, que es la clásica medusa como un paraguas, ¿cierto? Entonces, en ambos casos, yo voy a encontrar nidarios con forma de pólipo o algunos con forma de medusa. Esto vamos a rescatarlo también cuando avancemos en los aspectos taxonómicos de este filum. Todos tienen la misma idea. Si yo pienso en el pólipo y la medusa, pienso que el pólipo es un florero, es decir, está hacia arriba con los tentáculos hacia la parte superior, y si yo lo diera vuelta, me queda la medusa con los tentáculos hacia la parte posterior, ¿cierto? Hacia abajo. Ambos tienen las dos capas de tejido y esta cavidad interna, que es como un gran estómago. Recuerden que siempre que vamos a hablar de animales, nuestra meta en la vida es comer. Comer, reproducirnos, crecer. Entonces, tenemos aquí un animal que está con dos formas distintas, con dos capas de tejidos que están apareciendo, mantiene entre ambas capas la presencia de una mesoglea, que ya sabemos que es eso así gelatinoso, viscoso, que se distribuye en el interior, y vamos a tener una gran cavidad digestiva. Rodeando a la zona por donde ingresa el alimento, y que por eso se llama boca, hay una serie de tentáculos. Entonces la boca en el pólipo está aquí arriba, y la boca en la medusa está acá abajo, para que esté rodeada de tentáculos. Tienen una simetría, en este caso radial, y en algunos casos podemos hablar de birradial. Birradial porque lo podemos partir en dos. Tienen una organización tisular, ahora sí ya tengo tejidos. Tenemos dos capas bien diferenciadas, el ecto y el endoderma. En algunos libros hablan de tres porque dicen que el mesodermo, que la mesoglea pudiera parecerse un poco, pero en rigor son dos capas. Ecto y endodermo y entre medio la mesoglea. ¿Qué es esta cosa como gelatinosa, viscosa, que es una mezcla de mucosacáridos y proteínas? Luego tenemos una cavidad gástrica que está recubierta por una gastrodermis, es decir, tiene una cubierta de células que la rodea, y ahí se produce una digestión extracelular e intracelular. Hay una serie de tentáculos que le permiten atrapar el alimento, y a diferencia del anterior, aquí tenemos un plexo nervioso. No podemos hablar de un sistema nervioso porque no es
con un cerebro o un ganglio central que se distribuya por el cuerpo. Cuando hablamos de un plexo nervioso, hablamos de que hay como una ramificación de neuronas por todo el cuerpo que le permite ir percibiendo estímulos. Hay además otros órganos sensoriales como estatocistos u ocelos que le permiten también ir detectando estímulos luminosos y se pueden mover por contracciones musculares. Tienen polimorfismo, es decir, podemos encontrar dos formas, pólipo o medusa. Y tienen células muy específicas que les permiten incluso atrapar el alimento. Aquí está mezclando dos filum. En el filum de Cnidaria, que ustedes ya a estas alturas de las clases de biología saben que en latín esa C no se pronuncia, Cnidaria, las células que permiten atrapar el alimento son, ¿cierto?, los nidocistos, donde hay una estructura interna como un látigo que se llama nematocisto, que inyecta una sustancia urticante, que pica y que puede llegar a ser venenosa y mortal. En el caso del siguiente filum, que se parece mucho a los cnidarios, y por eso siempre lo colocamos junto, que es Ctenófora, tienen una sustancia, tienen coloblasto, en vez de tener nidocistos, tienen coloblastos, y tienen nuevamente un latiguito que lanza una sustancia pegote. Es como esas ranitas que mis hijas jugaban, ¿cierto? Un pegote que se queda adherido y atrapa y pega a las presas. Vamos a avanzar entonces con estos, partiendo con Cnidaria. Aquí tenemos la medusa y el pólipo. En general, en la mayor parte de las especies de los cnidarios, para la reproducción sexual, el estado que es capaz de producir gametos es el de medusa. Por eso acá está dibujado. El estado de la reproducción sexual que puede generar gametos masculinos y femeninos es el estadio de medusa. Y por ende, el pólipo se reproduce de forma asexual. ¿Cómo se reproducen estos animalitos? ¿Cómo se reproducían las esponjas de forma asexual? Por yemas, ¿cierto? Vamos a mirar un video, chicos. Espero que se cargue. Tinton, tinton, tinton. A ver si el video se carga. Esta es una hidra, que es un cnidario de agua dulce. Si ustedes se fijan, lo que me está mostrando esta hidra, ahí en la imagen, es una yemita. Y una yema es un tipo de reproducción asexual. Vamos a ver si este video se ve. Las hidras se reproducen tanto sexual como asexualmente. Un paréntesis, ¿se escucha el sonido del video, no? La reproducción asexual se da por gemación. Las yemas crecen en el cuerpo de la hidra adulta y adquieren la forma de una pequeña hidra con la cavidad digestiva unida a la hidra madre. Finalmente, la hidra hija se desprende. En la reproducción sexual, los gametos se forman en protuberancias del cuerpo de la hidra. Los espermatozoides se liberan al medio y fecundan los óvulos que quedan adheridos al cuerpo de la madre. Ya, ahí tenemos la reproducción entonces. ¿Qué más sabemos de los cnidarios? Esta imagen que aquí pasé rapidito, que ahí está Nemo, o el papá de Nemo, es clásica y la mostramos siempre en relación a los cnidarios. Fíjense que aquí están todos los tentáculos de este cnidario y está este pececito que a todo esto vive y habita ahí entre los cnidarios, aprovechándose del veneno como un mecanismo de defensa.
Los nidarios son de hábitat marinos y de agua dulce, es decir, podemos encontrarlos en el mar y también en lagos y lagunas. Son de poca profundidad y hay algunas, pero poquitas especies que pueden vivir en zonas de mayores profundidades. La mayor diversidad de los nidarios se encuentra en las aguas cálidas. Una de las importancias ecológicas de este grupo nidaria es que son capaces de construir los arrecifes de coral. Y estos arrecifes de coral han llegado a conformar incluso pequeñas islas o grandes islas dentro del océano. Otra importancia es la simbiosis que pueden generar con otros animales, como con esos peces o con algunas algas, y que les permite, como buen mecanismo de simbiosis, verse favorecidos ambos integrantes de esta relación. Hay animales que incluso se especializan en comer corales y, como ya dijimos, en los tentáculos de cada nidario hay nematocistos que tienen venenos y hay peces, por ejemplo, que se comen los corales y se aprovechan del veneno como mecanismo de defensa. De hecho, esta imagen que les mostraba aquí de Nemo o Marlín, su papá, ¿qué es lo que hace este pececito payaso? Se restriega contra los tentáculos de esta medusa y así se impregna de este veneno y se protege de otros organismos que puedan depredarlo. Y también vive escondido ahí porque ¿quién se lo va a ir a comer? Una imagen de un corte de un nidario nos muestra, al igual que en los otros casos, tenemos nuestro ectodermo, es decir, nuestra capa externa, la que da hacia afuera. Tenemos la mesoglea, que hace un rato comentamos que es esta sustancia viscosa, gelatinosa, que le permite al organismo tener una mezcla de mucosacáridos y proteínas. Lo que está dibujado aquí en gris son las neuronas. Fíjense, dijimos que las neuronas se distribuían por todo el cuerpo como un plexo, como una malla, como una red, que le permite entonces percibir señales. Y si alguna vez ustedes han ido al mar y se ponen a jugar con los famosos potitos de mar o las actinias rojas, uno las molesta y por eso logran moverse, ¿cierto? Se comprimen, porque estas células nerviosas les permiten recibir estímulos, sentir que hay algo que las está tocando y reaccionar. ¿Cómo reacciona? A través de la contracción muscular. Y esto nos lleva a lo siguiente, tienen músculos longitudinales que les permiten entonces contraerse rápidamente y apretarse en el cuerpo y escapar, huir o esconderse. Por el interior tenemos el endodermo, donde dijimos nosotros que vamos a tener una serie de células y de nuevo tenemos una contribución de estas para lo que es la digestión. Esta es básicamente un nidario tipo pólipo común, la boca o hipostoma rodeado de tentáculos, el cuerpo, ¿cierto? Con un pedúnculo basal por donde se va a adherir y vamos a tener la sección o región gástrica en el interior. Hay también una serie de células en este caso que se van diferenciando. Nidoblastos para la defensa, células sexuales porque vimos que podían producir gametos, femeninos y masculinos. La producción de yemas, neuronas a través de esta red nerviosa que le permite ir recibiendo estímulos desde el exterior. Células glandulares que están rodeando a la boca y en el disco basal que secretan una sustancia viscosa para que se pueda adherir o para atrapar y adherir otras o ayudar a introducir el alimento. En algunos casos, como algunas de las medusas que flotan en el mar, pueden secretar gases y generar una burbuja de flotación. Dijimos también que en estos nidoblastos o nidocistos vamos a tener estas estructuras de defensa, ¿cierto? Que le va a permitir a estos nidarios poder atrapar su alimento o también les sirven para escapar y protegerse de depredadores.
Aquí tenemos el nidocisto con el nematocisto. El nidocisto es la célula, es esta célula que parece un cambuchito amarillo, que va a llevar al nematocisto. Si ustedes se fijan, el campuchito amarillo tiene aquí una bolita gris, que es el núcleo de esa célula. Me está indicando entonces que el nidocisto es una célula que está especializada en llevar y contener a otra estructura. ¿A quién contiene? Al nematocisto, que se encuentra dentro del nidocisto y que posee un filamento, ¿cierto?, capaz de inyectar veneno. Entonces, si ustedes se fijan acá, esto es como si fuera una pistola que el nidocisto hace que lance a este nematocisto, sale el látigo introduce el veneno en la presa y obviamente le inyecta esta sustancia urticante o venenosa. Por eso también ustedes cuando habrán escuchado algunas ocasiones en el verano que aparece en la prensa, en las noticias de televisión y dice, llegó a las costas del litoral central una plaga, gran cantidad de medusas y empiezan a decirle a la gente que no se bañe, que tenga cuidado y aparece gente en las noticias con las piernas rojas que terminaron en las postas, porque cuando tú tocas los tentáculos, lo que haces. Recuerden que dijimos que tenía una serie de neuronas, de estas células neuronales, entonces ese es un estímulo, el tentáculo siente que algo se acercó y lanza este nidocisto al nematocisto y le inyectan el veneno. Y la persona que estaba y pasó por el lado de la medusa y la tocó ese tentáculo, siente como un piquete, como una picada de avispa o de mosquito, y luego empieza el ardor, porque está inyectado del veneno. Esto está mostrando básicamente lo mismo, ¿cierto? Con un dibujito nos muestra cómo se inyecta este veneno al interior. Es muy importante porque este veneno le permite alimentarse. Ahora ustedes tienen que entender que esto, una medusa caza peces. La medusa entonces cuando pasa un pez cerca de ella, le inyecta este veneno, lo atonta, lo adormece y lo logra introducir a su cavidad gástrica. Y en el interior de la cavidad gástrica se demora en digerirlo nuevamente porque va a ir secretando, ¿cierto?, enzimas digestivas y absorbiendo los líquidos de esta secreción. Aquí nos está mostrando lo mismo, cómo los tentáculos están llenos de nidocistos. Una vez que atrapan la prensa, la introduce aquí a la cavidad gástrica y aquí va a producirse la digestión. Tanto en el caso de el pólipo como de la medusa. Otra imagen, aquí vamos a ver de nuevo, con paciencia que se active el video, vamos a ver de nuevo a la hidra. Estas hidras a todo esto están en las aguas, es fácil verlas en las aguas estancadas. Si ustedes encuentran por ahí una sequía cerca de sus casas, tienen que buscarla pegadas, adheridas a las zonas más oscuras con roca y pueden aparecer. Aquí tenemos a la hidra que es muy pequeñita, alimentándose, 1 milímetro nos dicen, fíjense que ahí nos está mostrando la escala. Ya sabemos que estos tentáculos están llenos de nidocisto. También nos hizo mención de que esta tenía el color verde porque tiene microalgas simbióticas. Y lo que se está moviendo más pequeñito alrededor que pasan nadando son protozoos. Entonces esta hidra está inmersa en un poco de agua, ¿cierto? Agua dulce, adherida aquí a un trocito de rama y vamos a ver, por ahí va pasando, atrapó con su tentáculo su presa y tiene que llevarla a su cavidad gástrica. ¿Se dieron cuenta que ahí tiene una presa que ya atrapó? Ahí atrapó otra. Esta hidra está un poquito falta de alimento. Bueno, y aquí me muestra que ya introdujo una de sus presas, ya está haciendo la digestión
y la hidra ahí digiriendo tranquilamente. Este video además después sigue mostrando, que lo voy a adelantar un poco, la formación de la yema, pero ya la habíamos visto la formación. ¿Se acuerdan en el anterior? ¿Cuál es la filogenia y la sistemática de este filum? Tenemos aquí las clases Hydrozoa, Escifozoa, Cubozoa y Anthozoa. ¿Cuántas clases son? 4. Scifozoa, Hydrozoa, primera clase, Scifozoa, segunda clase, Cubozoa, tercera clase, Anthozoa, cuarta clase. En el caso de Hydrozoa, me está mostrando que podemos tener formas medusa y forma pólipo. En el caso de Escifozoa, vamos a avanzar al estadio de medusa. Cubozoa también, y el nombre hace referencia a una forma más cuadrada. Y en Anthozoa, importante recordar que solamente predomina la forma pólipo. Aquí están de nuevo, con algunas imágenes. Cubozoa, ¿cierto? Escifozoa, Anthozoa e Hydrozoa. Y fíjense que aquí en Hydrozoa nos muestra a la fragata portuguesa. Esta fragata portuguesa es una medusa muy, muy venenosa que ha llegado a las costas del centro de Chile, norte-centro de Chile, y tiene su nombre se deriva a que esta umbrela llena de gases que flotan, parece una verdadera vela, ¿cierto?, de un barco. Es una medusa muy venenosa y mortal, y también muy bella. Y aquí estaba nuestra hidra que estuvimos viéndola hace un rato. Hay más de 9.000 especies, son ancestrales, el origen está en el Precámbrico. Hay dentro de los ciclos, por ejemplo, de los escifozoos, podemos encontrar una alternancia de generaciones entre el estadio de pólipo y el estadio de medusa. Y les vamos a mostrar este videíto precisamente de los escifozoa, cuando se cargue. ¿Cómo vamos hasta aquí con las medusas, chicos? Bien. ¿Cómo nacen las medusas?, dice el video. Nadie sabe exactamente a qué esperan. Aquí tenemos la estructura de pólipo que empieza a estrobilar, a Pero formar este verano, muchas medusas. millones de pólipos han brotado todos a la vez. Con forma de segmentos. Y parte superior móvil. Ahí se soltó una medusa. Nace una medusa. Cortísimo, ¿eh? ¿Ven? Clase Cubozoa dijimos que eran formas como cuboides, muy, muy venenosas, muy pequeñitas. Fíjense los carteles ahí, no nadar, aquí peligro, peligro, las Cubozoa están presentes, de 15 a 25 centímetros, conocidas como las más venenosas de los nidarios. Una imagen que la vamos a pasar rapidito, la anatomía, sus tentáculos, su forma media cuadrada. Hay algunos rasgos de la anatomía que no los voy a detallar ahora, que tienen que ver con estas estructuras internas. Anthozoa, aquí están los corales, las anémonas de mar, todas son marinas. El estado medusa nunca
aparece, y esto es importante que lo recuerden, Anthozoa siempre es pólipo exclusivamente. Pueden cazar peces, moluscos, viven en colonia. La importancia dentro de Anthozoa es que aquí están los que forman los grandes corales. Dentro de la anatomía tenemos distintas estructuras, por ejemplo, el acontio acá abajo, que es esta estructura filamentosa, cargada de nidocistos, que le permite salir, proyectarse y ayuda en la defensa. Tenemos el disco basal, que dijimos que podía secretar sustancias, ¿cierto?, adhesivas para pegarse y tener esta vida sésil. Gónadas para producir gametas. La epidermis, la mesoglea. Tenemos las bandas también, acuérdense que están estas bandas musculares que le van a permitir recogerse. La gastrodermis, la boca. Los tentáculos cubiertos de nidocistos, ¿cierto? El sifonoglifo, que es un surco ciliado que le ayuda a la circulación del agua y permite también una secreción de humus para lubricar las presas e introducirlas a este estómago. Esta es nuestra anatomía básica de un pólipo. Y de la clase Anthozoa lo dejamos porque sabemos que en la clase Anthozoa solamente hay pólipos, no van a haber medusas. Son muy importantes. Importancia que mencionamos hace un rato es la formación de los corales, así que nos vamos a ir hacia algunos de los roles de esto. Aquí hay aspectos de la simbiosis. Esta es una súper linda foto. Aquí tenemos un cangrejo ermitaño y que tiene encima, como mecanismo de defensa, un par de nidarios. Fíjense que allí hay un nidario y aquí hay otro nidario. Se considera que es un mecanismo simbiótico porque estos nidarios con sus tentáculos con veneno le dan protección al cangrejo, y el cangrejo, que es un desordenado para comer, cuando come dispara trozos de comida, desmembra un pececito, salen trozos volando, flotando en el agua, y aprovecha este nidario de atrapar algunos trocitos que están ahí de lo que suelta sin querer ese cangrejo. Entre las subclases de los Anthozoa tenemos los corales, decíamos. Hay dos tipos fundamentales de corales, los que se les llama exocorales porque tienen simetría hexagonal, ejes de en 6, y los octocorales porque van a tener simetría octomeral en números de 8. Y vamos a tener aquí corales blandos y corales duros. Y van a estar también lo que son las anémonas como tal, las que no conforman esta estructura dura como el coral. Muy, muy burdamente dicho, en el coral el pólipo genera una producción de una sustancia calcárea con la cual se rodea y le permite protegerse. Mientras que en la anémona que se queda de vida libre, el pólipo no genera ninguna sustancia de protección. Eso es básicamente la gran diferencia entre cuáles son los corales y cuáles son las anémonas de vida libre. Por eso los corales generan estas estructuras duras, y al interior de cada una de estas estructuras duras hay una infinidad de pólipos. Este es el último video que les tengo el día de hoy, que tiene que ver con los corales, para que ustedes entiendan mucho mejor lo referente a coral. Coral reefs. Their bright, vivid colors can be seen in tropical ocean waters around the globe. Beyond their brilliant appearance lies a hidden significance. Coral are animals. Though they may look like colorful plants, coral are in fact made up of tiny animals called polyps. These invertebrates can range from the size of a pinhead to a bit larger than a basketball. Each
polyp consists of a soft, sac-like body topped by a mouth covered in stinging tentacles. To protect Lo voy a detener ahí un poquito. Si ustedes se han dado cuenta, bueno, hace referencia a que el coral es un organismo vivo, lo destaca porque uno ve esta estructura que es la dura que va aquí generando el coral, y lo que está mostrando es que son múltiples pólipos, ¿cierto?, que formaron esta estructura dura y salen los tentáculos con los cuales va a ir cazando, their atrapando soft su bodies alimento. and add support, the polyps secrete limestone skeletons, or calicles. Corals are megabuilders. Polyp calicles connect to one another, creating a colony that acts as a single organism. As colonies grow over hundreds and thousands of years, they join with other colonies and become reefs that can grow to hundreds of miles long. The largest coral reef is Australia's Great Barrier Reef, which began growing about 20,000 years ago. Coral reefs are some of the most diverse ecosystems on Earth. Though they cover less than 1% of the ocean floor, coral reefs are home to 25% of all marine creatures. It's been estimated that up to 2 million species inhabit coral reefs, rivaling the biodiversity of the rainforest. Y ahí es importante también mencionar, les fijo, creo que han ido siguiéndolo, que la gran barrera de coral es muy importante, son estructuras primitivas, ancestrales, y muy importantes porque concentran una gran diversidad de organismos, semejante incluso a lo que son los bosques, los grandes bosques tropicales. Reefs provide rich habitat that helps protect young fish as they grow. Coral are translucent. Coral reefs get their rainbow of colors from algae or zooxanthellae that live in their tissue. Though corals use their tentacles to capture some food, most of their food comes from the algae they house. When coral becomes stressed by pollution or other factors, they evict their algae. Coral bleaching results, revealing corals' white skeletons. Coral provide a window to the past. As coral grow, their limestone skeletons form layers, similar to tree rings, that vary in composition and thickness based on ocean conditions at the time. With some coral reefs growing for thousands or even millions of years, scientists can study these layers to reveal what the Earth's climate may have been like in the ancient past. Unfortunately, climate change is putting corals' future in danger, along with the millions of species that inhabit the reefs and the 500 million people that rely on reef fish for food. Warming waters result in prolonged coral bleaching that kill coral reefs or leave them vulnerable to other threats. Without significant action on climate change, our oceans could lose many of their colorful reefs by the end of the century. Ya. Bueno, ahí les mencionó muchos aspectos de la importancia, la antigüedad, cómo los científicos están tan preocupados de estudiar los corales, pudiendo determinar cuán antiguos son, y por otro lado el efecto del cambio climático y la destrucción que se está generando y lo que conllevaría a la destrucción de muchas otras especies. Este video voy a dejarlo también disponible, igual que los otros, en Canvas, para que puedan revisarlos con más calma si es que lo estiman pertinente. Chicos, con esto nosotros ya estamos terminando. Aquí está el pólipo, ¿cierto?, de los corales. Acordarse que la diferencia entonces es que aquí va secretando una sustancia que permite hacer estas grandes estructuras y en donde hay muchos pólipos que están unidos y van generando una gran colonia. Y una vez que los pólipos mueren, lo que queda es la estructura muerta del coral, ¿cierto? Aquí en esta fotografía nosotros podemos ver esas cositas como pelitos que se ven, son los pólipos que están saliendo a alimentarse de esta estructura rígida que es el coral.
otros tipos de antozoos como estas medusas tubos que están presentes en el mar, que a diferencia del coral no tienen esta estructura rígida. Otra imagen de otro coral, ¿cierto? Corales negros. Y las imágenes posteriores también de otros tipos de coral, por ejemplo, pólipos de un octocoral, que si ustedes se fijan cuando hacía referencia a octo, que tiene que ver con estos patrones de simetría, acá tenemos simetrías de 8, ¿será cierto? Es cierto, ¿ven? Tenemos septos internos que dividen y los tentáculos también, todo en simetrías de 8. Los arrecifes que nos mostraba el video, la importancia que tienen para la naturaleza, para la biodiversidad. Hay 3 tipos distintos de arrecifes y que básicamente tienen que ver cómo crecen estas estructuras a nivel del mar. La imagen que nos mostró el video también, esta gran barrera de coral de Australia. Y el último filum que nos queda, que lo voy a mencionar muy rápidamente, parecidos a los nidarios, pero se diferencian en 2 cosas. Estos tienen bioluminiscencia, viven a gran profundidad, se llaman tenóforos y tienen una simetría birradial. Se diferencian además porque, lo dijimos anteriormente, no tienen nidocistos, sino que tienen células adhesivas llamadas coloblastos y tienen unas estructuras que los cruzan de forma lateral, que se llaman peines, y que le permiten nadar. Aquí hay una imagen del coloblasto, que al igual que en el caso anterior, en vez de lanzar un látigo, ¿cierto?, que inyectaba veneno, acá lo que se lanza es una estructura con granos adhesivos que permite pegar a la presa y así poderse alimentar. Y lo otro distinto que tienen los tenóforos son estos peines o paletas natatorias que rodean el cuerpo y que le permiten mejorar su natación. En este caso hay menos tentáculos que en el caso de los nidarios. Este animal tiene entonces estas diferencias, las paletas natatorias, tiene el coloblasto, y la bioluminiscencia y las estructuras de vivir a mayor profundidad. Lo otro distinto es que este tiene ya un sistema digestivo que nos permite pensar ya en la bilateralidad. Fíjense que tiene la boca arriba y el canal anal en el extremo posterior. Es decir, se los considera que también es como un paso más en la evolución, mucho más avanzados que los nidarios. Algunas imágenes de ellos: habitan a grandes profundidades en aguas calientes. Tenemos 2 clases, tentaculata y nuda, que son las 2 clases presentes. Aquí hay varias imágenes son casi transparentes con esta bioluminiscencia. Tentaculata tiene tentáculos y la clase nuda hace referencia a ese nombre nuda a que carece de tentáculos, como por ejemplo estos. Y un último videíto para que los vean a los tenóforos moviéndose. Con esto ya estamos al final. Les tengo una última actividad en el Jamboard. ¿Estamos cansados o no? Y se acaba el día de hoy. Ahí se van a fijar que le voy a sacar la música porque esto es solo música. Ahí están las paletas natatorias que se ven con la bioluminiscencia. Miren qué bonito, qué maravilloso. Y está comparando un tenóforo con una medusa. Y bueno, me dice que ambos son transparentes, ambos son carnívoros, ambos viven en el agua.
Bueno, y nuestros tenóforos son más complejos, ¿cierto? Y aquí me está diciendo lo que mencionábamos anteriormente, que la medusa tiene una misma zona de ingreso de boca y ano, todo por el mismo lado, mientras que acá dijo que este era más elegante. La boca funciona para el ingreso y tiene una estructura distinta para el salido de los desechos. ¿Mm? Y esto nosotros lo consideramos que es un rasgo mucho más evolucionado, el tener ahora un ano como tal. Eso es la presentación del día de hoy. Tenemos una última actividad que está acá en el mismo Jamboard. A ver si se animan a hacerle, con eso terminamos. Que es la página número 2 que estaba del Jamboard. ¿Se acuerdan que les mostré las estructuras anatómicas de un nidario, un pólipo común? En la segunda página de Jamboard les tengo puesta con Post-it, con estas notas adhesivas, todas las zonas que corresponden a la anatomía de un pólipo. A ver si ustedes me ayudan a moverlas y desplazarlas a los números que corresponden para que nos calce cuál es cuál. Bien, ya alguien movió la mesoglea, perfecto. También tenemos el disco basal, súper bien. Yo sé que se están como... me falló la motivación, no pude poner debajo que se viera, no se viera encima ahí, perfecto, ya. Hoy vamos. Tenemos el acontio, ¿se acuerdan que este era que también le ayudaba en la defensa? Los tentáculos, la boca, por supuesto. Sí, la gastrodermis, esa cavidad interna. La gónada. Bien, nos van faltando dos solamente. Estamos dados para el éxito, chiquillos. Me gusta ese dicho. Chicos, entonces, para terminar hoy día, esta siempre, fíjense, esta parte de la anatomía sale en el certamen. Así que este ejercicio nos viene muy bien para recordar, porque todos los años preguntamos las estructuras anatómicas de un pólipo común y silvestre. No sé si hay dudas.
¿Algún comentario en relación al contenido? Fue harto, muchos film que pasamos hoy día. Espero que si hay algunas dudas nos hagan saber las dudas. La próxima semana nosotros no vamos a tener clases, pero recuerden que a la siguiente está ya fijado nuestro certamen. Cualquier duda que tengan, escríbanos, siempre estamos disponibles 24/7 y les podemos ir respondiendo. Eso sería la clase de hoy. Ya está, en eso quedamos entonces. Gracias. Gracias, profe, que esté bien. Gracias a todos. Muchas gracias, profe. Que esté bien. Esté muy bien. Que tenga buen Cuídese. día. Buen día para todos. Muchas gracias, profesores, que estén bien. Muy bien, Estén bien. chao. Que se radiante, Que estén muy Chao. bien. Hasta luego. Chao, Chao, profe. Que estén bien. Chao, chao. chao, chao.